oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Identidad desde Uruguay. Una nueva semana traemos este programa a los micrófonos de Radio Sefarad para hablar en esta ocasión, de nuevo como en otras, con el profesor Jorge Schneiderman. Hola Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto, como siempre, poder comunicarme contigo, con la audiencia y bueno, aquí estamos para desarrollar un tema bastante importante, determinante de la historia del pueblo judío durante las etapas previas al desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Porque nos vas a hablar hoy, Jorge, de la Noche de los Cristales Rotos, noche de la que se cumplen 80 años, hará el 9 de noviembre. Estamos apenas a escasos días de esa fecha. Exactamente. Bueno, fíjate que en la noche del 9 de noviembre de 1938, como tú bien dices, se produjo una escalada violentista en perjuicio de toda la población judía alemana, ¿no? Estamos hablando de que durante todo 1938, luego del Anschluss que se produjo en marzo, se continuó desarrollando una escalada antisemita, obviamente, que databa ya de unos cuantos años, ¿no? Precisamente desde la asunción de Hitler en calidad de canciller, allá por enero del 33, pero que se había iniciado bastante antes el hostigamiento, digamos, de la población judía. Ahora, en cuanto a la Noche de los Cristales Rotos, ¿no? Si bien todo indicaba que se trataba de espontáneos actos de represalia perpetrados por hordas de ciudadanos alemanes, ¿no?, que estaban enardecidos por el asesinato de un funcionario alemán que prestaba servicios en la embajada alemana en París, en realidad estos pogroms fueron sesudamente elucubrados por el ministro de propaganda alemán Joseph Goebbels y varios de sus secuaces, ¿no?, o de sus adláteres. De resultas de estos infames ataques, cientos de sinagogas resultaron parcial o totalmente destruidas, a instancias de bombas incendiarias, así como unas 7.000, un poco más, digamos, comercios de judíos fueron saqueados y literalmente arrasados, ¿no? En tanto, cerca de un centenar de judíos perecieron durante los bestiales ataques comandados por las tropas de asalto, ¿no?, las tristemente célebres SA, las SS, la Gestapo y miembros de las juventudes hitlerianas. Asimismo, Alejandro, centros hospitalarios, centros comunitarios, cementerios, colegios y residencias particulares fueron saqueadas ante la total indiferencia, la total aquiescencia de la policía y los cuerpos de bomberos, ¿no?, totalmente irresolutos ante esta flagrante situación. Podríamos decir que culminadas las acciones, alrededor de 30.000 judíos, ¿no?, una cifra espeluznante, 30.000 judíos alemanes resultaron encarcelados bajo el cargo de ser judíos y remitidos a campos de concentración donde centenares de ellos perecieron, ¿no? También algunas mujeres fueron detenidas y conducidas a centros de reclusión. Asimismo, fue enfáticamente prohibida la reapertura de los comercios por parte de sus propietarios judíos. Solo podían ser habilitados en caso de pasar a manos de alemanes, o sea, de ya no pertenecer a sus propietarios originales. A los judíos, a su vez, se les impuso toques de queda que limitarían de allí en más las horas del día en que podían salir de sus casas. Después de la Noche de los Cristales Rotos, obviamente la vida fue todavía bastante más aciaga,
para las criaturas, para los adolescentes judíos alemanes y austríacos, ¿no? No nos olvidemos que Austria en ese momento ya había sido incorporada a partir del Anschluss en calidad de provincia al Tercer Reich. Los menores que ya tenían de por sí prohibido entrar a museos, parques de diversiones, centros recreativos, deportivos, ahora eran expulsados, ¿no?, del sistema educativo. Los jóvenes judíos, digo, al igual que sus padres, fueron totalmente segregados en aquella Alemania. Y vale decir, vale acotar como un dato que no debemos soslayar, que muchos adultos se suicidaron ante, digamos, la impotencia que les generaba sentirse tan intrusos en lo que ellos habían sentido a lo largo del tiempo como su propio hogar, ¿no? Uh-huh. Pero un poco para ver pormenorizadamente los detalles, cómo se fue desencadenando esto, creo que tendremos que remitirnos al 28 de octubre del 38, ¿no?, en que Alemania expulsa a cerca de 17.000 judíos polacos residentes en Alemania, los cuales son expulsados y obligados a cruzar la frontera polaca, a lo que Polonia se niega a dejar que estos judíos retornen. La mayoría de los deportados, podemos decir, que quedan ahí como en una especie de interregno, una zona, una tierra de nadie entre Alemania y Polonia, próxima a una ciudad que se denomina Schwabing. Entre los deportados, he aquí un detalle importante a remarcar, se encuentran los padres de Archer Greenspan, un joven polaco, un adolescente de 17 años que residía por ese entonces en París. Precisamente el 7 de noviembre, poco más de una semana de estos episodios de expulsión de los judíos alemanes, de los judíos polacos de Alemania, Herschel Greenspan, ese joven polaco al que hacemos alusión, residente en París, decide dispararle a Ernest von Rath, que era un diplomático de tercer orden que prestaba funciones en la embajada alemana en París. Aparentemente, de acuerdo a los testimonios recabados, este joven Greenspan actuó impulsado por la desesperanza, la desesperante situación que estaban pasando sus padres. Y bueno, esa circunstancia lo indujo a perpetrar este asesinato. O sea, utilizaron el hecho para avivar toda ese fervor judiófobo antisemita, y bueno, diciendo que Greenspan formaba parte de algo así, de un contubernio desestabilizador que congregaba a intereses judíos. Es decir, que lo utilizaron más como justificante que como detonante. Exactamente. Entonces, y como, digamos, punto de partida para desarrollar, Alejandro, lo que sería esta escalada que acabamos de describir precisamente entre la noche del 9 de noviembre y el 10 de noviembre. O sea, Joseph Goebbels, ¿no?, que estaba detrás de toda esta acción, ¿no?, el famoso, también tristemente célebre ministro de propaganda, estaba en ese momento pronunciando un discurso, ¿no?, sus típicas diatribas antisemitas, frente a toda la membresía del Partido Nacional Socialista de Múnich, donde estaban celebrando precisamente un aniversario del famoso Putsch de Múnich, ¿no?, aquella intentona golpista en que Freud fue detenido, digamos, en esa intención que tuvieron los miembros del Partido Nacional Socialista de asumir el poder. Después de ese discurso, ¿no?, alegórico a la fecha que conmemoraban,
bueno, fue tajante. Los funcionarios nazis le ordenaron a las tropas de asalto, a la CSA y a otras formaciones del partido que ataquen indiscriminadamente a los judíos y vayan contra sus posesiones, sus casas, sus comercios y sus centros de culto, ¿no? La violencia contra los judíos duró hasta las horas de la mañana del 10 de noviembre. Y bueno, esto es lo que se conoce, en cierto modo, como la noche de los cristales rotos. Varias personas que perecieron, personas que culminaron en campos de concentración, en Dachau y otros campos. Pero aquí lo paradójico, ¿no? Lo irracional de todo esto. 2 días después, el 12 de noviembre del 38, los nazis deciden multar a los judíos. O sea, el Estado nazi decide multar, impone una multa de 1.000 millones de Reichsmarks, ¿no? A los ciudadanos judíos alemanes, porque después de los pogroms, después de estas embestidas bestiales, los judíos son también obligados a limpiar y a hacer reparaciones, no solo de los locales dañados, sino también de elementos del ornato público. Se les prohíbe cobrar los seguros. Henos aquí ante otra irracionalidad, ¿no? del Tercer Reich. O sea, les autorizan a cobrar los seguros, pero deben ser entregados directamente a las autoridades. Después de este programa, los judíos comienzan a ser sistemáticamente excluidos de todas las actividades a nivel público, un poco en consonancia con lo que venía ocurriendo desde 1933, cuando, luego de aquella tristemente célebre también quema de libros de la Plaza de la Ópera, bueno, a partir de ese momento son desvinculados de sus puestos de trabajo infinidad de docentes, investigadores y personalidades de la cultura. Pero no quisiera cerrar el tema ciñéndonos solamente a los episodios, porque muchos nos preguntamos a veces cómo es que se pudieron precipitar este tipo de hechos en Alemania ante los ojos, ante la aquiescencia del mundo. Y muchos dicen, bueno, seguramente no se tenía demasiada noticia de que estas cosas podían llegar a realizarse. Pero es aquí que en enero del 38, a principios de ese año, fue exhibido en Estados Unidos, Alejandro, mirá qué interesante detalle, y visto por millones de espectadores el film documental Inside Nazi Germany, ¿no? Dentro de la Alemania nazi, que fue producido por el cineasta norteamericano Julian Bryan, quien desarrolló el rodaje de esta importante pieza testimonial en 1937, insumiéndole ese trabajo varias semanas de arduo trajín por distintas regiones de la Alemania urbana y rural. Pese a ser apercibido este buen señor de no registrar escenas probatorias del flagrante apartheid padecido por la población judía, de todos modos, en un acto de suprema valentía, efectuó un pormenorizado, podríamos decir, un exhaustivo relevamiento situacional, dejando al descubierto uno de los rostros, podríamos decir, más sombríos del Reich. Entre los faraónicos emprendimientos edilicios que pudo registrar, autopistas, qué sé yo, refinados centros comerciales, centros de espectáculos, paisajes bucólicos y elegantes casas de comida y parques de diversiones, asomaban por ahí, por pueblos, ciudades y localidades, carteles instalados a lo largo y ancho de las carreteras, alusivos a las abyectas, ¿no? O sea, indicativos de las abyectas medidas segregacionistas, restrictivas del libre acceso de los judíos,
en ese momento a salas de espectáculos, servicios asistenciales, medios de transporte, etcétera. Amerita consignar también que dichas medidas ya regían durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, pero que a los efectos de no dañar la imagen del Reich, ¿no?, ante el masivo arribo de contingentes turísticos a dicha justa deportiva, el comité organizador hubo de tomar como principal recaudo el retiro momentáneo de esos carteles discriminatorios y la supresión de las zonas de exclusión establecidas por los judíos. Perdón. Pese, digamos, que a las incontrastables imágenes presentadas por este cineasta, por Brian Julian, ante las autoridades norteamericanas, las mismas se abstendrían de tomar mayores cartas en el asunto, ¿no? Paradójicamente, ese mismo año, es en 1938, estas paradojas de la historia, la influyente revista Time designaría al Führer, a Adolf Hitler, hombre del año, ¿no?, como para reflexionar. Pues paradójico, ¿no?, sobre todo esa portada. Si te parece, Jorge, puedes ir resumiendo porque se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, en el programa. ¿Cómo no? Bueno, un poco resumiendo todo lo que se venía suscitando en los meses previos a esta triste jornada, a esta, digamos, luctuosa jornada de la Noche de los Cristales Rotos. El 29 de septiembre del 38 tendría lugar en Múnich la firma de un pacto cuya finalidad sería poner coto a los bríos anexionistas de Hitler, atento al manifiesto interés de por hacerse con el control de todos los territorios de la región que estaban habitados por germanoparlantes. Francia y Gran Bretaña procuraron descomprimir tensiones, avalando la decisión de Berlín de ocupar la zona de los Sudetes, zona limítrofe bajo soberanía checoslovaca, pese, digamos, a la lógica reticencia de Praga a pagar tan elevado precio a cambio de promesas. Con el pláceme de las autoridades garantes como Chamberlain, Daladier y Mussolini, y el compromiso de Hitler de poner fin a sus reivindicaciones, ahí con más pena que gloria se sellaría un nuevo intento pacificador, ¿no? Y finalizando, podemos decir que la anhelada paz sería tan efímera como ilusoria, ¿no? La marcha de las tropas de la Wehrmacht sobre Praga ya por marzo de 1939, unos meses después de producida la Kristallnacht, esa invasión daría por tierra con las esperanzas de británicos y galos de sofrenar los avances. 6 meses después, la invasión de Polonia, iniciada el 1 de septiembre, marcaría algo más que el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, dejaremos para próximas columnas otros tantos conceptos que tienen que ver con todo lo que fue después el desencadenamiento de esta trágica conflagración que tuvo entre sus más luctuosas consecuencias la Shoah, sobre la cual seguramente en próximas columnas nos expediremos, Alejandro. Pues dejamos las puertas abiertas de Radio Sefarad para que tanto tú, Jorge, como otros colaboradores y formadores, ¿no?, de ese mensuario Identidad puedan participar aquí para mostrar y para dar voz a estas historias que los oyentes de Radio Sefarad pueden escuchar en nuestra página web. De paso, aprovechamos para dar la dirección web del mensuario Identidad, que es mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay. Desde Montevideo nos hablaba Jorge Schneiderman
desde Madrid le agradecemos esta conexión como siempre y esperamos tener otras para esas columnas que quedan abiertas aquí para el público de Radio Sefarad. Muchas gracias. Cómo no, Alejandro, me despido de ti y de toda la audiencia y bueno, esperando en próximos encuentros poder seguir desarrollando todos estos temas de interés seguramente para la audiencia en general. Que tengan una muy buena jornada.